sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Pongo en él mi mirada, es un gran amor. Canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Qué bueno estar juntos otra vez, aunque sea online, haciéndoles compañía, compartiendo una palabra de Dios. Dios nos ha estado bendiciendo realmente esta palabra que comparten los hermanos, los pastores de Tunuyán, pastores de Tupungato. Nos bendicen con cada mensaje, con cada palabra, con cada oración que hacen. Nos bendicen porque la palabra de Dios es una bendición y es un refrigerio al alma. Aunque las situaciones puedan ser difíciles, pero la palabra de Dios es el bálsamo para nuestros corazones, como dice la Biblia, ¿no? ¿Acaso no hay bálsamo en Israel? Les dijo en un momento el Señor, les estaba diciendo, ¿acaso no hay medicina? ¿Acaso no tienen ese refrigerio que es la palabra de Dios, que es el hecho de saber que no estamos solos, que tenemos a alguien que está siempre a nuestro lado, acompañándonos, guardándonos, que no importa cuál sea la situación, Dios está a tu lado. Dios te bendiga. Y quería compartir hoy una palabra que está en el libro de Lucas, en el capítulo 24. Leí esta palabra y realmente el Espíritu Santo me hablaba a través de ella. Y nos muestra dos personas que iban, dice, hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre ellos aquellas cosas que habían acontecido, porque Jesucristo había sido crucificado, había muerto, y ellos estaban ahí en ese momento, en esa situación de desasosiego, de no saber qué pasó. Esperaban otra cosa, entonces estaban todos en una situación y habían dos hombres que iban hablando de todo lo que había pasado, y dice, sucedió que mientras hablaban, discutían entre ellos, Jesús mismo se les acercó caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y le dijo, a ver, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué conversación son estas? Dice el verso 17, que tienen entre ustedes. ¿Por qué están tan tristes? Les dice Jesús. Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, vaya, eres tú el único forastero de este lugar que no sabe las cosas que han acontecido en estos días. Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los sacerdotes, los gobernantes, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto pasó. Y aunque también nos han asombrado algunas mujeres, porque dice que fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo ahí, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron también ahí las mujeres, que les dijeron que, pero a él no lo encontraron, dice el verso 25. Entonces él le dijo, ay, insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice que él empezó a hablarles, a traerles a memoria las promesas, las palabras proféticas que habían sido dadas desde Moisés, y les empezó a citar las escrituras. Ellos dice que llegando a la aldea que él se hizo como que iba más lejos, y ellos lo obligaron a quedarse.
Y aconteció que estando, dice, sentados en la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces, dice, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron y él desapareció. Y decía uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando veníamos en camino y nos hablaba? Y mientras yo leía estos pasajes de la Biblia, realmente podía ver estos dos hombres, dicen que iban más o menos 10 kilómetros de distancia de Jerusalén, una aldea cercana, iban ellos y caminando, caminando, y el versículo 14 dice, hablando lo que había pasado. Estaban conmocionados con lo que había pasado en esos días, estaban no entendían el por qué, si bien Jesús ya lo había profetizado, se los había dicho, pero no entendían por qué él tenía que ser crucificado, por qué había muerto. Estaban conmocionados, estaban conversando, ¿viste lo que está pasando? ¿Viste lo que pasó? No puedo entender. ¿Qué quiere decir esta situación? ¿Cómo vamos a salir de esto? Yo pensaba que iba a pasar tal cosa, pero no, pasó otra. Dice que ellos estaban hablando de los acontecimientos. Es algo que en los días actuales, con esta pandemia, todo lo que está sucediendo a nivel mundial, vos donde vas, si bien tenemos que estar en casa, pero cuando hay que salir a hacer las compras, a trabajar, en el escuchar a otras personas hablar, comentar, y los comentarios son lo que pasó, lo que está pasando, la situación, la economía, el trabajo, la familia, lo que está pasando, están como conmocionados con lo que está pasando actualmente. Estos hombres estaban de la misma manera. El versículo 15 dice, mientras hablaban, Jesús mismo se les acercó. Pero lo que más me sorprende, dice que Jesús se acercó donde ellos estaban. No lo reconocieron. Ellos no reconocieron que el que se les acercó, el que empezó a hablar con ellos, era Jesús. Él se acercó y siguió caminando con ellos, pero ellos estaban tan preocupados por lo que había pasado, ellos estaban tan turbados con la situación actual de ese momento, que ellos decían, lo que pasó, ¿por qué pasó esto? No entiendo. ¿Por qué Dios permitió estas cosas? ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué la crucifixión? Ellos estaban tan preocupados por la situación actual de ese momento que no se dieron cuenta que el que se les había acercado, que el que caminaba con ellos, que el que hablaba con ellos era Jesús. El verso 16 dice, ellos tenían los ojos velados. Y los ojos velados es como cuando uno sale en la noche, de repente no hay luna, está muy oscuro y de repente no hay luces encendidas y uno sale afuera y los ojos parecen que están velados, tapados, cubiertos. Uno no alcanza a ver bien hacia adelante, no puede ver bien porque hay oscuridad, porque sale uno de estar encandilado, la luz sale afuera menos. Entonces estos hombres dicen que tenían los ojos velados, no podían ver claramente quién era el que estaba con ellos, quién era el que caminaba a su lado. Estaban tan preocupados por lo que les había pasado, tan preocupados por lo que estaba pasando en ese momento, que no reconocían al que caminaba con ellos, que era Jesús. Jesús se acerca y empieza a hablarle, pero la conversación ellos siguen hablando del problema, hablando de la situación actual de ese momento, hablando de los acontecimientos de los últimos días. Yo me imagino que el diálogo quizás era, ¿qué habrá pasado? Porque ¿será que Jesús no era Dios? ¿Será que Jesús no tenía tanta autoridad como parecía? Yo me imagino quizás la conversación de ellos... y los milagros que vimos y el poder, y no habrá sido tanto, y habrá sido algo de unos días, o quizás Jesús no era el Hijo de Dios como pensábamos, quizás no era el que esperábamos. La conversación, la tristeza que ellos tenían, la soledad por lo que estaban pasando en ese momento, hizo que empezaran a murmurar quizás. No, pero no tenía tanto poder, bueno, lo que vimos no era tan... Empezaron a murmurar de Dios, empezaron a murmurar de Jesús, empezaron a dudar de lo que habían visto en esos días.
empezaron a sentir decepción. Pero yo creía, pero yo pensaba que Jesús no iba a permitir, pero yo pensé que Dios no iba a permitir que pasara esto. ¿Y cuántas veces nos pasa de la misma manera? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios tiene que hacer tal o cual cosa? Muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene que hacer las cosas como yo se las pido, como yo creo que es mejor, como a mí me parece que deberían ser. A estos hombres les pasaba lo mismo. Por la tristeza del momento, por la situación que estaban atravesando, no se daban cuenta quién estaba al lado de ellos. Y que Jesucristo tenía un plan mayor, que Él no había venido para crear una guerra civil del momento y ganar. No. Él había venido por la humanidad, por mucho más que el momento actual. Jesucristo tenía un plan mayor, Jesucristo tenía un plan más grande, pero ellos por la tristeza que sentían no lo podían ver, sus ojos estaban velados. Era una noche oscura, era una noche fría, era una noche sin entendimiento. No lograban comprender el plan de Dios. Y quizás en estos tiempos a muchos les esté pasando lo mismo. Quizás muchos, por la situación que les toca atravesar, por lo que vemos en las noticias, lo que escuchamos, por lo que vemos que pasa en el mundo entero, quizás estamos murmurando. Quizás estamos hablando cosas que no deberíamos hablar. Quizás estamos dudando del poder de Dios. Quizás estamos dudando de la soberanía de Dios. Quizás estamos diciendo, y quizás Dios no quiere ayudarme, quizás Dios no me escucha, quizás Dios está lejos, quizás la situación difícil que te toca pasar no te permite ver que Jesús está ahí a tu lado para ayudarte. No dejes, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, de la esclavitud, de 400 años de esclavitud, pero cuando les tocó pasar una prueba difícil empezaron a murmurar. No, pero si retrocedemos, pero era mejor antes, pero era mejor. Cuando les toca pasar una situación difícil al ser humano es tendiente a empezar a murmurar, a quejarse, a empezar a cuestionar la fe, a cuestionar un montón de cosas. Pero a veces lo que pasa a nuestro alrededor no nos permite ver que Dios está a nuestro lado, que Dios está al control de las cosas, que Dios está al control de toda situación. ¿Cuántas veces pensamos por lo que pasa, por lo que nuestros ojos ven, creemos que se nos terminaron los sueños, que se nos terminaron los proyectos, que ya no vamos a lograr lo que anhelábamos, lo que pensábamos, que ya no se van a cumplir las promesas que Dios nos dejó, que ya no se van a cumplir las palabras proféticas que hemos recibido? Pero no es así. No es así. Estos hombres, sus ojos estaban velados. No dejes que la situación haga que tus ojos estén velados al poder de Dios, a la fe en Dios. Porque aunque parezca que la tumba está cerrada, aunque parezca que Jesucristo murió, estaba en la tumba, es lo que ellos veían. Ellos dijeron, acá se terminó todo. Murió, pero ellos no contaban con que Él iba a resucitar, aunque ya se los había dicho, aunque la palabra estaba, aunque las profecías lo decían. Pero en el momento de dolor se olvidaron las palabras proféticas, se olvidaron las promesas. En el momento de preocupación, cuando más fe debían tener, cuando más debían aferrarse a las promesas, salió algo tan humano, tan humano. El enojo, la frustración, los temores, el creer que Dios nos abandonó, nos dejó, pero no era así. Él estaba ahí. En el verso 17 dice que Jesús le dijo, a ver, ¿qué son estas conversaciones que tienen ustedes? ¿Qué son estas conversaciones que tienen ustedes? Muchas veces Dios nos dice, a ver, ¿qué es eso que estás hablando? No me gusta nada lo que estás diciendo. A ver, ¿por qué estás murmurando esto? A ver, ¿por qué estás tan triste? A ver, ¿por qué estás tan enojado? A ver, ¿por qué estás con tantas dudas y tantos temores? Estos dos hombres, Jesús les dice, a ver, ¿qué son estas conversaciones que tienen ustedes? ¿Por qué están tan tristes?
Así te dice Dios hoy. Así te dice el Espíritu Santo hoy. ¿Qué son esas conversaciones que estás teniendo? ¿Qué son esos pensamientos que están cruzándote por la mente? ¿Qué son esa tristeza que veo en tu corazón? ¿Qué es ese enojo? ¿Por qué contestas así? ¿Por qué respondes de esa manera? ¿Por qué hablas enojado? ¿Por qué estás así? Dios se nos acerca hoy y nos dice, a ver, ¿qué son esas conversaciones que estás teniendo? Porque las situaciones parecen difíciles afuera, porque Dios no te respondió lo que vos querías, porque vos no recibiste lo que vos pensaste que merecías. ¿Qué son estas conversaciones? Jesús les decía, el verso 18 dice, le respondieron, a ver, vos debes ser el único forastero de este lugar que no sabes lo que pasó. Pero ¿sabes una cosa? Jesús no les preguntó porque Él no sabía lo que había pasado. Él les preguntó para que ellos se dieran cuenta de lo que estaba pasando en realidad. Porque a veces nosotros vemos una parte de la historia y nos olvidamos la otra. Una parte es la realidad y lo que estamos pasando. Y la otra parte es Jesucristo está al control de todas las cosas. Jesucristo murió, pero resucitó. Jesucristo no lo podemos ver físicamente, pero Él está porque Él lo prometió. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días y hasta el fin. Dios sigue haciendo milagros. Jesús no era que no sabía lo que estaba pasando, quería escucharlos a ellos decirlo. Quizás en este día Jesús te dice, ¿qué te está pasando? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Para que vos le hables en oración y le cuentes a Dios, esto me tiene enojado, esto me tiene frustrado, esta enfermedad me está atormentando, este problema familiar me está quejando, la economía me está preocupando tanto, el no tener lo que necesito para mi familia, esto me está preocupando. Y Jesús te lo pregunta no porque no lo sepa, Jesucristo te lo pregunta para que vos puedas abrir tu boca y responderle y hablarle en oración, llevarle tu clamor a Dios, que Él es el único que puede responder y está ahí. Del verso 19 al 24 dice que ellos empezaron, se hablaban entre ellos mismos y empezaban a decir, a contar lo que había pasado, el testimonio, y Jesús estaba ahí. Él quería que ellos se dieran cuenta, pero las mujeres fueron, no había la tumba estaba vacía. A ver, no les quiere decir algo eso, pero ellos estaban tan cegados, sus ojos estaban tan cegados que no se daban cuenta de lo que ellos mismos decían, de lo que ellos mismos estaban diciendo. Ellos estaban diciendo, no, la tumba estaba vacía, pero no tenían alegría por eso. Ellos seguían preocupados por todo lo que había pasado. No vaya a ser que la preocupación te esté cegando y no te deje ver las promesas que Dios tiene para tu vida. No vaya a ser que la situación actual te haga perder el gozo, la paz, la alegría que viene de Dios, no por lo que tenemos, sino por lo que vamos a recibir, no por lo que está pasando, sino por lo que Dios va a hacer. Estos hombres, me gustaba el versículo 28, dice que llegaron al lugar y se hizo como que él iba más lejos, se alejaba, y dice que los hombres le dijeron, no te vas, quédate, está oscuro, no podés seguir, quédate, y le insistieron y se quedó. Y esto me trae a la memoria cuántas veces Jesús está ahí, al lado tuyo, está a la puerta, pero no entras si no lo invitas. Si no le decís, vení Jesús, te necesito, así de simple, así de sencillo. Jesucristo, necesito que entres a mi corazón, necesito que vengas a tomar el control otra vez de mi vida. Estos días hablaba por teléfono con una hermana y me contaba algo feo que les tocó pasar y ella misma, después que me contaba lo que les había pasado, ella misma me decía, pero yo entiendo que hemos dejado de orar. Dejamos el altar familiar, veníamos bien con el altar familiar y por una cosa o por otra no lo estábamos haciendo. Pero mire que cuando hacemos el altar familiar, Dios nos responde. Ella misma se contestaba, ella misma reconocía cuál era el problema que habían estado teniendo. No era la situación mala que pasaron, sino reconocía que era porque habían dejado el altar familiar. Habían dejado de orar como familia, todos juntos. Entonces el diablo había aprovechado para hacer estragos. Pero
lo mismo le pasaba a estos hombres. Jesús dijo, no, 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 yo paso, voy a otro lugar. Pero ellos le dijeron, vení, quédate con nosotros. Así tenemos que decirle en este tiempo, Jesús, te necesitamos. Vení a habitar a mi casa, a mi corazón, a mi familia. Jesucristo venía a tomar el control de esta situación. Así como iglesia nos tenemos que levantar y seguir clamando por Argentina. Que Dios traiga paz social sobre esta nación tan hermosa. Que Dios traiga sanidad. Que Dios nos haga inmune a este virus que aqueja a la humanidad entera. Que Dios nos guarde. Y si alguno es contagiado, que Dios lo sane. Orar por sanidad, orar por milagro. Dios es poderoso, pero está a la puerta. Él está esperando a estos hombres. Le dijeron, vení, no te vas, quédate con nosotros, vení. Lo mismo se está esperando Dios en este tiempo. Que usted ahí donde está, que vos ahí donde estás, yo, cada uno de nosotros le digamos, vení Jesús, entra, quédate, te necesitamos, solo no podemos. Que declaremos, que abramos la boca. La situación de estos hombres, por lo que había pasado, estaban muy tristes. Y no se daban cuenta que Jesús estaba ahí al lado de él. No vaya a ser que te esté pasando lo mismo. Estos más de 100 días de cuarentena, quizás dificultades económicas, cuántos otros problemas quizás no te dejan ver claramente a Jesús. Pero en este tiempo es el momento para que vos les digas, vení, Jesús, quédate, entrá. Y el versículo 31 dice, y sus ojos fueron abiertos. El versículo 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Sus ojos fueron abiertos, ellos pudieron verlo. Ellos en un momento se les hizo la luz y dijeron, era él, era Jesús, estuvo con nosotros y no nos dimos cuenta. Yo te digo una cosa, no estás solo, Jesús está ahí a tu lado, Jesús está con tu familia, Jesús está para ayudarte. Solamente tenés que vos abrir tu boca y recibirlo y aceptarlo y clamar a Él. El versículo 32 dice, después que desaparece Jesús otra vez, dicen ellos, pero nuestro corazón no nos ardía, no sentíamos un ardor adentro del corazón, vos no sentías algo dentro tuyo. Y así nos pasa muchas veces. Sentimos, pero no hacemos. Sentimos algo que arde en nuestro corazón. Orá con tu familia. Y lo sentía, pero no lo hago. Andá a leer la Biblia. Lo sentía, pero no lo hago. Mandale un mensajito a tal o cual persona. Alentá a tal persona, llamale, hablale, necesito una palabra. Lo sentía, pero no lo hacemos. Bueno, este es un tiempo que no te pase como a estos hombres. Ellos sentían que ardía el corazón, pero no obedecieron. Ellos no se dieron cuenta que era Jesús el que estaba ahí. Yo te digo, Jesús está con vos. ¿Cuál es la situación que estás atravesando? Y puede ser difícil, pero Jesús está al control. Y cómo es la situación que ven tus ojos y puede ser oscura, pero yo te digo, Jesucristo está para ayudarte, para sacarte adelante. Levanta tu mirada a lo alto y Él te va a responder. Vamos a hacer una pequeña oración, así que te pido por favor ahí donde vos estás, tómate un instante, tómate un momento, por favor, y cerrá los ojos y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos, para que, Señor, podamos ver que vos siempre has estado con nosotros, que nunca nos dejas, nunca nos abandonas, nunca nos desamparas. Señor, quita esta ceguera espiritual que no nos permite ver tu gloria, tu poder. Quita, Señor, esta ceguera espiritual que nos aparta de la fe, que nos nubla la fe. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que vos caminás con nosotros, que vos estás con nosotros, que habitás con nosotros. Y te decimos, Jesús, te necesitamos. Jesús, te necesitamos. Ven y bendice mi casa, ven y bendice mi familia, ven y bendice mi barrio, ven y bendice mi ciudad, ven y bendice mi nación. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, que nuestros ojos se abren para verte a vos, no solamente la situación actual, sino verte a vos, Jesucristo, sentado en el trono y dispuesto para socorrernos. Gracias te doy, Dios. Amén. Dios te bendiga y no te olvides,
Jesús siempre está. Dios te bendiga. Te invitamos a que hoy puedas abrir tu corazón y le puedas decir a Jesús junto con nosotros que queremos buscarle. Te animás a decir en este día: Jesús, hoy vengo a buscarte. Jesús, hoy vengo a estar en este momento, a sentarme quizás en un lugar de mi casa, pero no es ver un simple video. Queremos hoy, acá donde estamos nosotros y ahí donde estás vos, le puedes decir: Jesús, hoy quiero venir, quiero apartar este momento para adorarte. Jesús, quiero apartar este momento porque necesito buscarte, hoy necesito llenarme. Hoy vengo porque necesito más de tu presencia. Hoy vengo porque necesito encontrarme con tu presencia. Te invitamos a que hoy puedas abrir tu corazón y que puedas cantar esta adoración tan hermosa junto con nosotros y decirle: Jesús, hoy necesito llenarme de tu presencia. Jesús, hoy necesito venir a adorarte. Hoy necesito venir a postrarme. ¿Te animás a que lo hagamos juntos? Jesús, venimos un día más porque te necesitamos. Jesús, venimos un día más a rendirnos a tus pies, a decirte que te necesitamos en nuestras vidas, que necesitamos, Señor, que vengas con tu presencia y nos abraces. Queremos que tu presencia hoy llene todo este lugar. Queremos que tu presencia hoy llene nuestro hogar, llene nuestros corazones. Señor, hoy venimos porque te necesitamos. Venimos porque necesitamos más de tu presencia. Hoy queremos buscarte, Señor. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te venimos a buscar. Te vengo a buscar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te venimos a buscar. Te vengo a buscar. Necesitamos adorar. Hoy necesito adorarte. Te vengo a buscar. Hoy necesito llenarme. Y que tu presencia llene todo este lugar. Y que tu presencia llene todo este altar. Lléname. Lléname de ti. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname. Lléname de ti.
llena de tu presencia. Cada rincón, cada habitación, queremos que sea llena de tu presencia. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, tú eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia